Justo. Buenas tardes. Vamos a comenzar, hermanos. Disculpen que no volteo tanto hasta acá. Traigo un dolorcito acá en el cuello, pero intentaré, ¿verdad? Intentaré girarme como robot, de cuerpo completo. Vamos a orar para iniciar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes con tu palabra. Gracias por la bendición de conocerte, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo, que ha venido a este mundo a realizar esa obra suprema de salvación y redención a los hombres. Y ahora, Señor, tú estás poniendo pues en esta parábola que cierra este capítulo, pues por decirlo coloquialmente, el balón en nuestra cancha, el balón en nuestras manos. Si seremos capaces de entender estas palabras, si seremos responsables en llevar a cabo estas enseñanzas a la práctica, o qué pasará con nosotros. Te rogamos, Señor, que este mensaje pueda ser desafiante, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, porque es lo que menciona tu palabra, Señor, el deseo tuyo, de tu Hijo Cristo, hacia aquellos que escucharon esta parábola, para que respondieran y para que actuaran en consecuencia con lo que han escuchado. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Pusimos esta lectura alterna a la que acabamos de leer como parte de esa conclusión de la parábola de la red barredera. Esta red que atrapaba todo a su paso y traía todo a la orilla, y entonces ahí se iban a seleccionar ya los peces, los buenos y los malos, los que sirven y los que no sirven. Lo he explicado, creo que se ha explicado desde el púlpito y también en estudios bíblicos. En las parábolas tenemos que, o en las ilustraciones, ninguna ilustración es perfecta en todo detalle. Si nosotros fuéramos meticulosos en esto, tendríamos que decir, bueno, entonces en el mundo, que es el mar, hay peces buenos y peces malos, pero dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Entonces no es que están ahí y simplemente Dios los alcanzó y los trajo, y ya cuando los sacó, pues selecciona los que sí son buenos y los que no, sino que ahí esa ilustración no termina por ser perfecta ahí, pero ilustra que el evangelio o que el reino lo ha abarcado todo y que a final de cuentas los traerá, los sacará, y los creyentes serán puestos en canastas o puestos en granero. Esta parábola es muy similar a la del trigo y la cizaña, y los que no, los incrédulos, serán pues ya sea dejados en tierra para que mueran o regresados al mar para que pues sigan en eso. Aunque otra vez no es perfecta porque se habla del fin del siglo, entonces tendría que ser una red que abarcara todo el mar y sacara todo lo que hay en el mar, y entonces se hará esa cosecha final. Y la pregunta que hace Jesús ahora en este pasaje, Mateo 13, 51 y 52, es algo que también es para nosotros. Mateo 13, 51 y 52 dice así: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Que antes de seguir leyendo, ¿creen ustedes que sí entendieron? Los discípulos o los que escucharon, ellos. Y bueno, nosotros entendimos todas estas cosas, ¿ya dominas esas parábolas? Las puedes sacar así en una reunión familiar. Recuerdo una parábola y dice así, y la puedes dar y la puedes explicar. ¿La entendiste en su momento, o tal vez tengas que recordar otra vez y volver a leer y volver a escudriñar, y tal vez te acuerdes a lo mejor de algunos chispazos, pero a lo que estamos llamados es a entender y comprenderla? Los discípulos, y bueno, a lo mejor ahí Pedro surgió rápidamente, sí. Espérame, quería ver si los demás, sí lo entendimos, ¿no? No lo sabemos, no nos dice quién fue, pero se ve como un apresurado, sí. Le dijeron ellos. Continuamos la lectura. Sí, le dijeron ellos, versículo 52. Entonces Jesús les dijo: por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y por si lo habían entendido todo,
Pues ahí aparece otro desafío. A ver, ¿entiendes esto? ¿Me puede repetir la pregunta? En primer lugar, yo podría objetar esta respuesta, como en los juicios, ¿verdad? Objeción. A ver, ¿qué necesita abogado? Pues yo no creo que hayan entendido los discípulos. Y ellos dijeron sí. Objeción, su señoría. Porque ellos mismos preguntaron a Jesús en Mateo 13:36. Dice, entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Afuera estaban todos. Y, oh, sí, claro, sí. Ya se metieron a la casa. Oye, ¿qué quisiste decir? ¿Qué estás diciendo? O sea, no entendí nada, ¿no? En la primera, en la del sembrador, ellos parece que no, pero también está escondida la pregunta. Mateo 13:10. Mateo 13:10, aunque fueron quizá más sutiles. Y acercándose sus discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Como aquellos de nosotros que también podemos decir, hermano, no hables de cosas tan complicadas. Tal vez la gente no te entiende. Y bueno, la gente, ahí estamos incluidos nosotros, ¿no? No te lo voy a decir que yo no te entiendo, pero tal vez los demás no entiendan. ¿Lo podrías volver a explicar? Digo, yo sí lo entendí, pero habrá quien no. Como que está oculta o escondida esa, pues ese hecho de decir, no lo entendí, pero estaría mejor que lo volvieras a explicar. O sí lo entendí, o a ver qué entendí. Entonces cuando lo expliques ya diré, no había entendido nada. Pensé que lo había entendido, pero realmente no. Jesús les responde en el versículo 18, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Y se las dice, ya les da la interpretación, les dice quién es el sembrador, qué es la semilla, cuál es la tierra, y se las termina explicando. Al parecer con las demás parábolas no hubo mayor problema. Les habló de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro, de la perla de gran valor, y al parecer en esas pues no había tanta confusión. No se detienen incluso a explicar más. Ahora, ellos respondieron que sí habían entendido. La palabra entender significa poner juntos, unir o comprender. Jesús les ha enseñado sobre el reino de los cielos acerca de diferentes aspectos de lo que eso implica. Entonces es tomar el reino de los cielos, tomar la historia que les contó y unir y decir, es verdad, sí embona, la pieza embona y es perfecto. Entonces, si es comparable, lo entiendo, lo aprendo y lo voy a poner en práctica. Jesús en Mateo 13:11 les dijo, Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Con esto también veremos que incluso ya podríamos suavizar un poco ese tono, ya no objetarlo tanto como un abogado, ¿verdad? Y decir, está bien, les vamos a conceder el beneficio de la duda de que sí entendieron. Pero si entendieron fue porque Dios les concedió el conocimiento. Dios abrió su entendimiento y les concedió que pudieran entender estas cosas. Se les ha permitido entender, cuando dice ahí la palabra, los misterios del reino de los cielos. Misterio se puede entender más como secreto. Se les ha permitido entender los secretos del reino de los cielos. Una verdad que estaba escondida, que no había sido revelada del todo, ahora la pudieron destapar y ahora la han podido comprender. Vemos que esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios incluso para entender la palabra de Dios es gracia de Dios. Mateo 13:12 sigue diciendo el Señor Jesús, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. A los que se les ha concedido abrir el entendimiento y se les da conocimiento, pues entonces se les dará esos tesoros de la palabra. Tendrán en abundancia esa palabra. Y como veremos a continuación con esta
enseñanza del dueño de la casa, ahora tendrá tesoros viejos y tesoros nuevos. El Señor está concluyendo esta serie de parábolas del reino de los cielos y pues con el fin de haber enseñado esos misterios ocultos, pero también para que ellos atesoren estas cosas en su corazón y las puedan compartir en su momento. Haremos una breve resumen de las parábolas. Hasta este día hemos visto 7 parábolas. La parábola del sembrador, donde pues se menciona que hay creyentes verdaderos que creen en el mensaje verdadero y dan fruto verdadero. A diferencia de los incrédulos, donde o la semilla fue robada, o la planta se secó, o la planta fue ahogada y simplemente no da fruto. Y vemos que no hubo un nuevo nacimiento como tal. Aquellos árboles que no dan fruto se les corta y se les echa en el fuego, según Mateo 7:19. Vimos también, número 2, la parábola del trigo y la cizaña. Se ve la diferencia que habrá al final del tiempo cuando Dios separe el buen fruto del mal fruto. Investigando esa parábola también me cayó en cuenta, yo pensaba que la cizaña solo era una plantita ahí parecía que había algo, pero no había nada. Pero sí hay fruto, el fruto se llama cizaña y es un granito también similar al trigo de menor peso que cuando el riesgo ahí está, cuando se mezcla, entonces va con el trigo y entonces produce enfermedades, produce mareo, dolor de cabeza, alucinaciones incluso, es como una droga, la cizaña. Hay que tener cuidado ya al recogerla. Y solo los especialistas lo pueden hacer, en este caso los ángeles que serán enviados a separar el trigo de la cizaña, los creyentes de los incrédulos. Por lo tanto, en este mundo viviremos juntos, creyentes e incrédulos, y al final del siglo serán separados. Número 3, parábola del grano de mostaza. Se ve la cuestión del tamaño un tanto insignificante al principio, pero al final crece como un árbol y se convierte en algo tan grande que beneficia al mundo entero. Entonces podemos ir viendo cada una de las parábolas que tienen un matiz en alguno de estos temas. El reino de los cielos es semejante a un sembrador. Ya entendimos que es el terreno, el protagonista. Es semejante al trigo y la cizaña, ahí la semilla es la protagonista. El grano de mostaza, el crecimiento es el protagonista. La de levadura, la número 4, se ve también cuestión un poco de tamaño, pero más se enfoca en la proporción. Poco debe influir en mucho. La levadura, siendo algo, un porcentaje pequeño de esa masa, a la hora de que está en esa masa, influencia y causa un efecto en toda la masa, esto es en todo el mundo. El evangelio ha trastornado el mundo entero. Parábolas 5 y 6, esas sí las vimos juntas como parábolas gemelas, la del tesoro y la de la perla de gran precio, para describir el incomparable valor del reino de haber encontrado el evangelio, que nos cambia totalmente, nos hace que dejemos la antigua vida para entregarnos a una nueva vida. Parábola de la red barredera que vimos hace 8 días. Se ve que todos en este mundo se enfrentarán a ser atrapados y presentados delante del Señor, quien hará separación de aquellos que creyeron de los que no. Y al igual que la parábola del trigo y la cizaña, menciona el destino eterno de los que no creyeron como una advertencia terrible. Incluso esta, y la otra muy similares, a pesar de estar juntos, de estar cerca, de estar en el mismo campo con las mismas oportunidades, podríamos decirlo así, no creyeron. La terrible consecuencia de no creer es el infierno eterno. Y el día de hoy la parábola del dueño de la casa. Comencemos pues, versículo 52. Esto es propiamente ya la parábola.
versículo 52. Entonces Jesús les dijo: por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Como punto 1 de este bosquejo, la parábola en sí. ¿Qué dice la parábola? Jesús cierra estas enseñanzas con otra comparación. Ahora no está comparando el reino de los cielos. ¿Qué es lo que compara en esta parábola? Por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante. Ahí está comparando un escriba con un padre de casa. Menciona la frase del reino de los cielos, pero es el escriba que se ha convertido, un escriba que ha creído, y ahorita veremos esas partes. ¿Cuál es nuestro personaje principal? El escriba cristiano, vamos a llamarle así, o el dueño de la casa, el tesoro, o las cosas viejas y las cosas nuevas. ¿Cuál será el protagonista? Ahí podríamos eliminar una de esas respuestas, como en los concursos, ¿verdad? A ver, tiene un comodín, ¿qué quiere hacer? Pues elimine 2 respuestas, ok. Pues el tesoro y las cosas viejas y cosas nuevas, vamos a ponerlo como una sola, y en otra, el escriba y el dueño de la casa como una sola, porque son a lo que se compara. Entonces, la opción A o la opción B es correcta, ya ayudamos, ¿no? Pues la A, el escriba o el dueño de la casa que se le compara. Ese es el personaje principal de esta historia. ¿Qué es un escriba? Me parece que tengo citas ahí que se pueden quedar. A ver, dale a la siguiente, por favor. Ahí está. Tengo algunas citas ahí para que puedan visualizar mientras yo voy hablando. Dice, viene de la palabra griega gramateus. Algunos de ustedes llevaron la materia, y sobre todo creo que en español no sé si se diga así, gramática. Creo que no, hemos tomado español y nos dicen que es español y ya. Pero en inglés, sí o no que llevan una materia que se llama grammar. Gramática, gramateus, aquí está el escriba. Literalmente se refería a alguien que escribía. Es una persona educada, capaz de leer y escribir, también probablemente con un enfoque de enseñar el significado de algunos documentos escritos. Entre los judíos, dice nuestro hermano MacArthur, entre los judíos el término había tenido durante mucho tiempo el distintivo de un hombre que había sido aprendiz, intérprete y maestro de la ley. Esa cita sí también ahí está. La siguiente no va a estar, así que voy a seguir leyendo. Dice, la palabra revelada de Dios que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, a pesar de que los escribas y rabinos habían añadido tanta tradición que a menudo contradecía la palabra de Dios, la labor que tenían estos escribas era estudiar e interpretar las escrituras. Ellos eran, por así llamarle, los teólogos del judaísmo, y muchos formaban parte del Consejo Superior llamado el Sanedrín. Ellos eran estudiantes de los rollos de los escritos originales de la palabra de Dios y debían conocerlos, debían interpretarlos y debían enseñarlos. Esa era su función. Ahí sí aparece otra cita del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia y dice, originalmente el título de sofer, es la palabra hebrea para escriba, se aplicaba a los encargados de escribir o copiar las leyes. Recordemos de los reyes antiguos como los asirios, los persas, los griegos que tenían quizás sus escribanos, ¿verdad? Escriba esta ley. Entonces ahí la tenían que escribir, redactarla, que no tuviera fallas ni errores, que tuviera sentido a lo que estaban diciendo y publicar ese decreto o esa ley. También, dicho de esta manera, era un oficio por el cual se formaban desde pequeños en una escuela a modo de una academia de secretariado. Es como si prepararan desde niños a estas personas para que pudieran leer y escribir bien
y desempeñaran esa función en la corte real. También, pasando el tiempo, correspondió a algunas funciones. Por ejemplo, algunos tenían la misión de escribir las cartas del rey, los decretos o lo que disponía. También sus funciones debieron ser múltiples, incluso en el campo militar. A veces llevaban la cuenta de los combatientes y los prisioneros. Por eso es que ha llegado a nosotros también datos. Murieron tantos, derrotamos a tantos y perdimos tantos. Tenían que llevar un escriba ahí. También tenía puestos elevados, incluso paralelos a los sacerdotes. Estos sacerdotes también fueron depositarios del saber religioso de la misma palabra. Y esto también hablando un poco de secularmente de los imperios antiguos, tenían esos escribas que también guardaban los documentos sagrados de estos reyes y les recordaban cómo debían hacerse las cosas. Muy bien. El compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento dice acerca de esta palabra gramateus que el Nuevo Testamento designa este término a un erudito o a un maestro, un teólogo rabino, como lo hace también el hebreo en el libro de Nehemías y en Primera de Crónicas. Ellos, disculpen que esté leyendo tanto, pero es para definir este texto. Ellos gozaban de alta reputación como quienes conocen la ley y proclaman la voluntad de Dios mediante su enseñanza, su predicación y sus dictámenes. Ellos como eruditos cuestionaron a Jesús en cuanto a su mensaje y en lo que ellos consideraron que estaba transgrediendo la tradición de los ancianos. Ellos como miembros del Sanedrín ayudaron a procesarlo y condenarlo. Pero no todo eran malos ejemplos como lo vemos aquí. Si bien hay un significado correcto, una función importante, y para muestra de ello tenemos a un escriba ejemplar. A ver, ¿quién podría citar un escriba ejemplar? Esdras, muy bien. Gamaliel, bueno, él más bien fue un rabino, probablemente también un escriba. Encontré referencias donde citaban que incluso Nicodemo era escriba. Se menciona que es como un maestro de la ley, un fariseo. Se menciona que Pablo probablemente era escriba también. No lo tenemos, él mismo se dice a él mismo como fariseo, pero también era estudiante de las escrituras. Esdras es el que debe venir a nuestra mente porque se dice de él especialmente que era un escriba. Acompáñenme a Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras 7, 6. Esdras 7:6 dice así: Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. El rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Ahí se está refiriendo a Esdras como un escriba experto. Si ya de por sí la palabra escriba, como hemos visto, requería capacitación, preparación, adiestramiento, pues cuánto más que le añade un escriba experto. Esta palabra se refiere a alguien diestro en lo que está haciendo, alguien ligero incluso, diligente, rápido en su labor. Esdras 7:10, continuando con este pasaje, dice: porque Esdras, y aquí quizá la relación de por qué se le dice que era un escriba experto. Dice, porque Esdras había, número 1, dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Número 2, a practicarla. Y número 3, a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Te das cuenta del ciclo? Todo comienza con el corazón. ¿Tienes ganas de aprender? Sí, ¿no? Regresemos a la pregunta inicial. ¿Lo has entendido todo? Bueno, entonces, ¿tienes ganas de aprenderlo? Sí, eso es muy bueno. Número 2,
para reforzar el conocimiento, lo que muchos, ahora está de moda también esas maneras de enseñar de diferentes formas, no nada más con el lápiz en la cabeza del alumno, 2 por 2, y con una serie de adivinanzas 4, y nunca se le va a olvidar que es 4 porque según los lapizazos de alguien en la cabeza, pues tuvo que aprender, o reglazos, o el gis, o todos esos, ¿verdad? El látigo, y bueno. Hay otras maneras de aprender, bueno, con la práctica. Practica lo que aprendes y entonces se refuerza el conocimiento. Observa, escucha, sal al mundo, mira cómo te sirven las multiplicaciones, de qué te sirve la ortografía, de qué te sirve todo esto. Es cuando lo pones en práctica que realmente se graba en ti. Y por eso entonces puedes enseñar a otros. Imagínense a alguien que quiere enseñar cuando ni siquiera él sabe. O lo que le pasó a los fariseos y a los escribas. Enseñaban a otros, pero ellos no lo practicaban. No, sí, ustedes háganlo. ¿Y tú? Yo solo soy el maestro. Pues qué mejor maestro que el que te enseña con el ejemplo, ¿verdad? Ahora, pues un escriba ejemplar fue Esdras. ¿Qué pasaba entonces con los escribas en la época de Jesús? Jesús tuvo encuentros con ellos y a algunos los reprendió. Lucas 11:46. Lucas 11:46 dice una de las tantas reprensiones que dijo Jesús. Y él dijo: hay también de ustedes intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Aquí está lo que mencionábamos. Llenar a otros de cargas tienes que hacer, y tú, mi deber es transmitirte lo que tienes que hacer. Y eso no está bien. Para poder enseñar debemos practicar, debemos ser ejemplares y entonces sí enseñar con el ejemplo. Lucas 11:52. Lucas 11:52. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se lo impidieron. Ellos tenían en sus manos el tesoro de la palabra de Dios y dice Jesús, bueno, ¿lo tienen? Apréndanlo, practíquenlo y enséñenlo. No, estos libros son tan sagrados que ni leerlos debemos hacer. Mejor sacamos la tradición. Y esa sí la aprendí, esa sí me la sé, esa sí la practico y esa sí la enseño. Y es por eso que viene ese choque diciendo Jesús, habían oído que dice, pero yo les digo, regresando al corazón mismo de la ley, lo que ellos tenían que aprender, practicar y enseñar. También en uno de esos casos elogió el Señor Jesús a un escriba. Marcos 12:32. Marcos 12:32 al 34. Si tenemos también una perspectiva negativa de los escribas, bueno, tenemos que ver que no todos permanecieron incrédulos. No todos estaban ahí acechando al Señor Jesús. Sí hubo convertidos. Marcos 12:32 al 34. Y el escriba le dijo, porque este mismo escriba, versículos anteriores, le preguntó, le dijo, ¿cuál es el mayor o el más importante de los mandamientos? Entonces Jesús responde, y esta es ahora la apreciación del escriba. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Él hizo una pregunta con humildad, diciendo, quiero escuchar a este maestro. Le reconoció como maestro y escuchó su respuesta y no se fue inmediatamente a atacarlo, a encontrar, no, es que lo dijiste mal,
es que no es así, es que tú estás quebrantando el mandamiento. Lo escuchó, lo reconoció, aceptó esa enseñanza, incluso retroalimentó a lo que dijo Jesús. Dijo, es verdad, he estudiado la Escritura, he tenido en mis manos la ley y lo que me dices es cierto. ¿Qué otra cosa podemos agregar o quitar? Ahí está todo. Jesús entonces, versículo 34, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Este escriba que vemos en la parábola, regresemos a Mateo 13, vemos que el Señor Jesús lo está comparando y lo compara con un dueño de una casa. ¿Qué podríamos pensar hoy del dueño de una casa? A lo mejor viene solamente a nuestra mente. Bueno, es dueño de la casa, entonces pues la vende. Demuéstrame para que seas el legítimo dueño, pues que la vendes. No me interesa tu familia, me interesa que tu nombre aparezca en un título de propiedad. No está enfocado tanto en eso, en el dueño como título de propiedad, sino quizá en el padre de familia. El encargado de esa casa, el administrador de esa casa, podemos decirlo, en donde se le ve como un proveedor, un protector, un instructor y un guía de ese hogar. Podríamos verlo entonces, sí, como un padre de familia. El padre de familia que sale de casa, trabaja, regresa a casa, provee, se fija las necesidades que hay, se asegura que todos estén bien en casa. Si hay alguien enfermo, pues busca la manera de proveer salud también para este enfermo. Si algo falta, si algo no está, pues vuelve a salir, vuelve a conseguir las cosas y traerlas. También es alguien que instruye a sus hijos y a su familia en cómo administrar esos bienes o cómo repartir incluso las actividades mismas de la casa. Y un guía en donde dice, bueno, pues vamos a llevar este rumbo. Ahí asimilando esta parábola, un poquito vino a mi mente aquel hombre, ya sea el que encontró el tesoro o el que hizo la transacción para obtener la perla, que ellos dos se hicieron de tesoros. ¿Y para qué querían esos tesoros? ¿Para dejar a su familia e irse lejos y disfrutar de sus propios bienes? No, vendieron todo lo que tenían para darle una vida mejor a su familia con ese nuevo tesoro. Y ese nuevo tesoro, viajemos a la antigüedad, porque hoy en día tesoro y viene a nuestra mente tal vez cuentas bancarias, riqueza, dinero en efectivo, propiedades. Pero en la antigüedad podríamos ver que tal vez un tesoro era un granero. Vemos también una historia donde el Señor Jesús cuenta que habían sido tantas las cosechas que Él dice, voy a construir otro granero más grande, lo voy a almacenar y voy a vivir de ahí. ¿Era algo insensato? El Señor Jesús le termina recalcando que es algo insensato porque su confianza estaba solamente ahí. Pero la gente de la antigüedad sí realmente vivía de ese almacén porque había años de sequía. Lo estamos viendo hoy en día, con tanta tecnología, con satélites en el espacio, con naves intergalácticas que ya están saliendo de nuestra galaxia, investigando otros posibles planetas. Bueno, pero si no hay agua, si no hay lluvia, los jóvenes de hoy en día se mueren tal vez si no hay wifi, pero si no hay agua, no hay nada, ¿no? También los adultos se mueren por la falta de wifi. Ok. Dije, reconozco la honestidad de la hermana. También nosotros dependemos del wifi. Bueno, vemos entonces que en esa antigüedad ese tesoro probablemente sí era, como lo vimos en esa parábola, también que ese tesoro quedaba enterrado fuera de la casa. Era un tesoro, sí, ahí en bienes no iban a almacenar pues 1 kilo de arroz y de trigo, ¿verdad? Ahí sí iban a dejar unas monedas, unas joyas, un tesoro que en cualquier momento se saca, corres, lo cambias, lo vendes y entonces puedes sobrevivir.
pero sí también en las casas había un pequeño almacén y de ahí también surgieron los frutos secos, ¿verdad? Pues se dieron cuenta, conforme pasaba el tiempo, que pues, oye, tenemos tantas uvas, ¿qué hacemos? Pues mira, ya les dio el sol, se están apachurrando. Oye, y si las guardamos, o mira, se nos olvidó que había uvas ahí en esa caja, las sacaron, ¿y qué creen? Que eran pasas. Para los que no sabían, las pasas son uvas deshidratadas, uvas que se secaron con el tiempo. Los dátiles y tantas otras cosas que se pueden conservar. Entonces, un padre de familia va a su granero y no les va a dar a lo mejor a la familia de lo recién cosechado. O habrá momentos en que sí, vamos a celebrar de la nueva cosecha y miren, grano nuevo y miren cómo está, pero tenemos almacén. Vamos a acabarnos ese y vamos a guardar este, porque si ese lo guardamos otro año tal vez, ya las condiciones climáticas ya hacen que no esté bien y el nuevo, pues tenemos que tomar previsiones. El Señor no está en contra de que visualicemos hacia el futuro, de que ahorremos, de que guardemos pues eso que Él también nos está dando. Así es. Entonces este padre de familia con ese tesoro monetario o en especie o hasta incluso en animales, en todo, va administrando lo viejo y lo nuevo. Esa es la similitud. Eso es lo que dice la enseñanza. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Es la segunda parte de este sermón. La interpretación de qué nos quiere decir el Señor con que un escriba se parece a un dueño de una casa en donde va administrando los bienes, va sacando de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Pues, Señor, estaba más interesante los peces y la cosecha, y ahora, pues, bueno, ¿qué nos quieres decir? ¿Que hay que sacar lo viejo y lo nuevo? ¿A qué se está refiriendo el Señor? Principalmente el Señor Jesús está enfocando estas palabras a sus discípulos. Recordemos que Él había entrado en una casa y la multitud se había quedado afuera. Entonces, algunas de estas parábolas ya fueron dichas pues a la gente que alcanzó a entrar a la casa y tal vez a algunos que estaban afuera. En específico, ahí estaban sus discípulos escuchando. Se los dice a ellos y les está llamando escribas. Él está deseando que ellos sean ese escriba como Esdras, un escriba experto en la palabra de Dios, con el deseo de que dediquen su corazón a estudiarla, a practicarla y a enseñarla. Dice el hermano MacArthur que los teólogos más grandes de la historia fueron los apóstoles. Escribieron el Nuevo Testamento. Toda la teología se deriva de lo que está pues ahí prácticamente. Ellos tuvieron revelación directa de Dios, estuvieron con Cristo, vieron a Cristo, practicaron junto a Cristo y Cristo los pudo corregir. No, así sí, esfuérzate más, no dudes, ten fe, cálmate. Fueron los más grandes teólogos, por así llamarlo, porque pudieron consagrar su corazón, lo dejaron todo para seguir a Jesús, aprendieron sus enseñanzas, las practicaron y después fueron utilizados por Dios para enseñar su palabra y su doctrina pues al resto de los creyentes. Hasta hoy en día, lo vimos también cuando predicamos sobre la iglesia, nos podemos considerar, ¿se acuerdan de esas 4 cosas de la iglesia? La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es universal y es apostólica. Muy bien, qué buenos alumnos tengo. Bueno, yo sé que estaba difícil, pero es parte del credo de Nicea, incluso se menciona. La iglesia es una, la iglesia es santa, es universal y es apostólica, está basada en la enseñanza de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Ahora, regresemos un poquito al texto de Esdras 7:10. Esdras había dedicado su corazón, dice ahí, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla
y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Este escriba es comparado con ese padre de familia porque ese escriba va a salir y va a obtener ese tesoro, va a trabajar, va a dedicarse por completo a obtener esas riquezas de la palabra de Dios para irlas practicando y regresar a su casa y enseñarlas. Obviamente que eso pues podíamos ampliarlo ahí, no solo a su casa, no solo a sus familiares, a todo el mundo. El escriba entonces se ve como un padre de familia. Dice el hermano William Hendrickson en su comentario al libro de Mateo, este padre de familia está obligado a proveer cosas nuevas y cosas viejas. Y él sigue mencionando, el problema del escriba del tiempo de Cristo era que siempre estaba repitiendo opiniones, conceptos y extravagancias de los antiguos rabinos. Él se especializaba en lo que era viejo y no podía alcanzar el alma humana ni dar satisfacción a sus más profundas necesidades. Hay otros que están constantemente interesados en todo lo que es nuevo, como también se ve en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Atenas y dice, esta es una ciudad que solo está buscando, a ver, ¿qué traes? ¿Qué nueva doctrina traes? Quiero investigar, quiero saber, dime, ¿viajaste? ¿Qué creen allá en esos países lejanos? Necesito que me digas. Entonces, por una parte, los escribas en tiempo de Jesús, ellos se quedaban con la tradición antigua. Pues esto me enseñaron mis padres, mis abuelos, y de aquí no me muevo. Y nos suena familiar, ¿verdad? Suena familiar por nuestro contexto, con nuestros parientes, que dicen esta religión me la enseñaron mis padres, o esto viene desde tus abuelos, y no vamos a cambiar. No sabemos ni qué significa, no entendemos nada, pero es el ritual y hay que cumplirlo, y lo dijo tu santa abuelita, y se hace. Y si no, se sale de la tumba con la chancla y va a venir a reprenderte, ¿verdad? También es una imagen familiar. ¿Sí? Bueno, dato curioso, en la tradición católica, la costumbre tiene el mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. Fíjense. No puede ser, no puede ser. Por lo tanto, el escriba debe estar completamente familiarizado con lo antiguo, esto es, sí, con el Antiguo Testamento, con las doctrinas antiguas y con las que se originó el mundo. Debe estar familiarizado con eso y también edifica lo nuevo sobre la base de lo antiguo. Sería totalmente desastroso que se edificara como pasa con las sectas. Desechan todo lo antiguo. No, ese Moisés, quítalo y mejor vamos a poner a nuestro profeta. No, otro Moisés. Desecha todo lo que enseñaron esos profetas, ese tal Isaías, Jeremías, Ezequiel. Deséchalos, además son muy largos de leer y pongamos otro, ¿no? Uno más actual, uno que tenga visiones nuevas. Ese nos agrada más. No puede ser. Para poder comprender el Nuevo Testamento es necesario comprender el Antiguo Testamento. Aquellos que intenten tal vez no cargar tanto en sus mochilas o en sus bolsas y traer solo a la iglesia el Nuevo Testamento, pues hagan un esfuerzo por dejar aquí su Antiguo Testamento o si no lo quieren cargar, pero nuestra Biblia es una unidad completa. El Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo, por eso es que Cristo viene a revelar los secretos. Y el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Allí está la unión. No se está edificando en otra cosa, se está edificando en el Antiguo Testamento y es a lo que este escriba docto, escriba instruido, un escriba debe hacer el esfuerzo por llevar a cabo. Ahora, ¿cuál es entonces la meta del discípulo? Porque ahí, bueno, ustedes no lo ven y yo tampoco lo vi hasta que fui al original griego. Dice versículo 52, entonces Jesús les dijo, por esto todo escriba mateteius,
o lo vamos a leer en griego, todo grammateius mateteius. ¿Qué dije? Grammateius ya lo vimos que es un escriba. Y el matetes, discípulo. Discípulo, alguien que ha recibido instrucción, alguien que ha aprendido. Pero la traducción, al menos en esta versión, en la Reina Valera, solo dice todo escriba docto. O sea, un escriba que ha sido instruido, formado, que tiene su aprendizaje bien formado, arraigado. Y entonces dice, es semejante, se ahorra toda la explicación. Esta nueva Biblia dice, por eso todo escriba, y en esa palabra matetes, lo dice ahí, es la traducción, seleccionas la palabra matetes y sale toda esta oración que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. Le está dando ese sentido a este escriba, a esta persona que indaga en la palabra de Dios, pero que ahora cree en las verdades del reino de los cielos, aquel que ha unido, ¿se acuerdan la primera frase del Señor Jesús? ¿Has entendido estas cosas? ¿Has unido lo que te conté acerca del reino? Bueno, este escriba es aquel que ha unido lo antiguo y lo nuevo. Aquel que tenía en sus manos la escritura como eran los apóstoles y como era Nicodemo y como eran maestros de Israel, tenían la palabra de Dios y ahora era unirla con el Mesías que estaba llegando a sus vidas y que les estaba diciendo, este es el nuevo pacto. ¿Cómo encajar, cómo unirlo? Por gracia de Dios también, porque el Señor iluminó su entendimiento y pudieron comprenderlo. Pero ahora la tarea del discípulo, dice ahí, que es semejante a este dueño de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahí para poder entender que saca de su tesoro, esto es alguien que no es un acumulador, alguien que no acumula el conocimiento solamente. No, pues yo lo aprendí, pues ahí más o menos lo voy practicando, pero enseñarlo nunca. Enseñarlo. La gran comisión se trata de esto, Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues y hagan matetes, hagan discípulos de todas las naciones, instrúyanlos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús advierte acerca de enseñar bien, por eso menciona la palabra escriba, un escriba discípulo, un escriba que aprende de la misma palabra de Dios, que no le añade, no le agrega y no da su opinión, sino que da la palabra de Dios. Mateo 5, 19 y 20. Mateo 5, 19 y 20. Dice el Señor Jesús, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esa es una acusación directa contra los escribas y fariseos que solamente enseñaban a otros, pero ellos mismos no obedecían esos mandamientos. Termina esta sentencia en el versículo 20, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La justicia que ellos tenían es, pues yo sé cuál es la voluntad de Dios. ¿La haces? No, pero yo sé cuál es. ¿Te sirve de algo saber? Santiago recrimina a aquellos que dicen, yo tengo fe, Señor. Bueno, ¿y esa fe te lleva a un cambio de vida? No, solamente yo tengo fe. Bueno, ellos tienen fe en que tienen fe. Tienen una esperanza falsa de decir, pues yo creo que así como voy bien.
Y esa esperanza o esa falsa fe será derribada cuando tengan ese encuentro con Cristo que les termine por decir, no los conozco. Tú me decías, Señor, Señor, pero yo no te conozco. Hacías obras las cuales pues no sé ni cómo, ni para qué, ni por qué las hacías. Yo no te conozco. Les dice ahí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Y esa frase es aquellos que vivieron como si nunca les hubiera dado una ley. Cristo en repetidas ocasiones dijo, habían oído que se dijo, pero yo les digo, ahí está dando su ley. Y es la ley, es el corazón de lo que se dijo también en el Antiguo Testamento y que se había pervertido por otros mandamientos más simples, más fáciles y más cotidianos de hacer. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Honrar a nuestros padres con respeto, amor, cariño? ¿O simplemente darles ahí te va, para tus medicinas, ¿verdad? Ahí te va un chequecito mensual. Te estoy honrando. ¿Qué es más fácil? Pues para ellos era más fácil. Pues voy a dar mis diezmos, voy a dar esto, voy a repartir, pero honrarlo, pues no. ¿Qué es más fácil? Honrar el pacto matrimonial con tu esposa al vivir en castidad en todo momento, o decir, bueno, sí es mi esposa, pero pasa la güera, ¿verdad? Ah, sí, mi amor, sí, ¿qué decías? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Ellos, no estoy pecando, no estoy adulterando, estoy contigo. Jesús les tiene que decir, están mal porque están adulterando en su corazón. ¿Qué es más fácil? ¿Amar a los enemigos o a los amigos? Pues ellos se fueron por lo fácil, por rutinas que incluso costaban a lo mejor dinero, esfuerzo, rituales que también tenían su costo, pero que no iban al corazón de la ley. Por eso el Señor Jesús advierte, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, simplemente no entrarán en el reino de los cielos, porque a lo que están siendo llamados es a ser instruidos, aprender, practicar y enseñar. Este escriba entonces es semejante al dueño de la casa que encontró ese tesoro, por así llamarlo, uniéndolo a esa otra parábola, que se enriqueció a tal extremo que ahora va a administrar sus bienes y los reparte. No se queda egoístamente con ese tesoro, sino que lo reparte. Este escriba o este dueño de la casa saca los tesoros de la palabra de Dios, la revelación antigua, el Antiguo Testamento, y la revelación nueva, el Nuevo Testamento, que hace que pueda unir esa enseñanza antigua y nueva, hablando del Señor Jesucristo y hablando del reino de los cielos a los demás. ¿Cómo concluir esta parte? Esta parábola nos lleva a una conclusión. Tengo pues palabras que en verdad me conmovieron y me confrontaron. Dice el hermano MacArthur, tener el regalo de la vida eterna, pero no darlo a conocer a aquellos que ahora solo tienen la perspectiva de la muerte eterna, es la síntesis de la falta de amor y egoísmo. Tener la cura para una enfermedad incurable y no darla a conocer, no repartirla, es un crimen. Escuchando una predicación, decía este hermano que él conoció a una persona que iba a las cárceles y predicaba el evangelio en las cárceles, y una vez un preso le dijo, ¿sabes qué? Yo de los cristianos pienso dos cosas. O son asesinos sin piedad o son mentirosos. Y el otro se quedó, ¿pero por qué piensas eso? O son asesinos sin piedad o son mentirosos. Porque van por la vida tranquilamente cuando tanta gente muere sin esperanza y se enfrenta a una condición eterna.
y no hacen nada. No advierten a los otros que van en sentido contrario. Oye, está el precipicio, te vas a matar. En 100 metros hay un precipicio, a mí me dijeron, por eso voy manejando hacia acá, te vas a matar. ¿Qué hacen? Suben su ventanilla. Pásenle. No es mi problema. Eso nos convierte en asesinos, sin piedad, crueles, que al no dar el evangelio a personas que sabemos que sufrirán esa eternidad, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se espera de nosotros entonces? O la otra, mentirosos. Oye, si el mensaje que dices es tan importante como realmente dices, pues ¿por qué no lo estás predicando en todos lados? Entonces ha de ser una mentira, ha de ser un cuento que hasta te da pena decirlo. Oye, es que fíjate que hay un Señor en el cielo y vino y murió, me salvó y me está esperando, me está guardando un lugar allá en su casa. ¿Cómo era? ¿Cómo era, hermana? Este está loco. ¿Qué me quiere decir? Es una mentira que ni él mismo cree. Hay mentirosos que en verdad se creen sus mentiras y apasionadamente te dan un cuento, ¿verdad? Pero y entonces con los que tienen el evangelio, o realmente lo creen o realmente no lo creen. Y yo tendría una objeción, pues sí, recordando mis épocas de abogado, ¿verdad? También para con esta persona. Objeción. Esta persona se equivoca completamente. Porque los creyentes en Cristo Jesús son auténticos discípulos que están creciendo en el conocimiento de su palabra, que están siendo adiestrados para ser expertos en la palabra y que comunican con urgencia las buenas nuevas del reino. En toda circunstancia, en todo momento, en toda ocasión, y no dejan pasar nada para proclamarlas. De lo contrario, lo que dice este hombre está refiriéndose a falsos creyentes. ¿Cómo puede ser que si obtuviste un tesoro, el tesoro de tu vida, no repartas o que nadie se dé cuenta que has tenido ese tesoro? ¿O cómo puede ser que esa verdad tan impresionante, pues ni tú mismo creas? Entonces eres un incrédulo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si es verdad lo que esta persona dice, pues entonces está refiriéndose a falsos creyentes que están diciendo que son creyentes, pero que no viven como creyentes. El creyente está de acuerdo con que va a invertir tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y es un sacrificio vivo con el cual nos presentamos delante de Dios para decirle, Señor, este tiempo es tuyo. Instrúyeme. Quisiéramos a veces poder sacar nuestro cerebro, meterlo al microondas, 30 segundos, tuc, 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 ya está, cocinado. Tengo la doctrina bíblica. Y no, todos los que me preguntan les digo, pues, teología sistemática, 1200 páginas. Y eso es una introducción. Porque así lo dice en ese librote, es un ladrillote, y dice una introducción a las doctrinas de la Biblia. Pues comienza con la introducción y luego vemos. Debes tomar tiempo, debes estar dispuesto, debes dedicar tu corazón para comprenderlas, para instruirte y también para saber ponerlas en práctica. No podemos solamente llenar nuestros cerebros que están tan grandes y nuestros pies tan cortos, que no caminamos en el camino del Señor, porque incluso nos pesa todo el conocimiento. ¿Será acaso posible? Pues en los incrédulos sí, en los creyentes poco conocimiento y práctica, otro poco de conocimiento y práctica, otro poco más y práctica. Son los dos pasos. Conozco, practico, conozco, practico. Conozco, no practico, no practico, no practico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú necesitas conocer otra vez porque has conocido solamente tradiciones, solamente rituales,
solamente reglas sin sentido, pero no has entendido la palabra de Dios. Y hermanos, deseo que todos estemos en este proceso. Hay un tesoro vasto, abundante, como dice ahí. Es un tesoro abundante, enorme de la palabra de Dios que haremos bien cuando disfrutemos de ese tiempo para estudiar, para creer, para practicar, para meditar y para enseñar. Y sí, como decía Pablo también, ser ejemplo a los creyentes. Ser de ejemplo, ser de guía a otros. Que cuando nosotros te pregunten, oye, ¿cómo vivir la vida cristiana? No le digas, síguelo a él. Le digas, vamos, porque lo estoy siguiendo a Cristo y vamos juntos. Y esto, hermanos, no es solo para estudiantes de seminario, no es para predicadores, pastores, evangelistas, es para todos. Si somos discípulos de Cristo, es para nosotros. Anhelemos la cercanía con Cristo, porque con eso tendremos la semejanza a Cristo. Es lo que también se llama la piedad o santidad. Y solo de ese modo es que podremos ser luz y sal en este mundo que está en tinieblas y que tanto necesita de la luz del Evangelio. Oremos. Padre, te bendecimos y te alabamos. Te agradecemos por este precioso tesoro que nos has dado, que es tu palabra. Con este gran ejemplo que nos has dado también de escribas, expertos, doctos, como el caso de Esdras, como el mismo caso de Moisés, Nehemías, David, Isaías, Jeremías, tantos profetas, tantos hombres fieles a ti. Y en el Nuevo Testamento lo vemos con los apóstoles, con los creyentes fieles, verdaderos, genuinos, que continuaron con esas enseñanzas, que son ejemplos para nosotros de vida, de piedad, de santidad, de justicia, de estar aferrándose a caminar por el camino angosto, por esa senda que tú nos has marcado. Y Señor, anhelamos tener ese corazón que te busque, que te conozca, por el mero placer de conocerte, por el anhelo ferviente de estar cerca de ti. Y Señor, tú nos das también esa responsabilidad, pero también nos das esa gracia de poder practicar lo que aprendemos, poco a poco, con caídas, con tropezones, con dificultades, con obstáculos en el camino, pero tú estás ahí sosteniéndonos. Y Padre, también poder enseñar esto a otros, porque esa es la finalidad, hacer discípulos. ¿Por qué la iglesia ha prevalecido? Por hacer discípulos. ¿Por qué las iglesias crecen y envían misiones? Por hacer discípulos. ¿Por qué el evangelio ha llegado a tantos lugares? Por hacer discípulos. Por obedecerte a ti, Señor, porque tú nos lo has mandado. Te amamos, Señor. Te rogamos que esta verdad sea real en nuestras vidas y que pongas en nuestro corazón ese deseo por dedicar nuestro corazón y nuestra vida a ti. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.